Muy bien, estimados alumnos, saludos cordiales. Mi nombre es Augusto Nakata, soy de profesión arquitecto. Quería darles las bienvenidas a este nuevo curso de Revit 2015, especial para arquitectura. Bueno, la importancia de este curso es en cuanto a nuestra carrera profesional, en este caso que es la arquitectura. Tenemos que tener en cuenta que más que un programa de diseño, es una herramienta más que necesaria para un arquitecto a la hora de dibujar su plano, de crear nuevos proyectos, considerando el tiempo, ¿no? Ya que con muchos otros programas de arquitectura se generan pérdidas de tiempo, se generan errores, incompatibilidades de planos y todos esos problemas Revit los tiene considerados dentro de su programa como una solución inmediata a los problemas que encontramos en estos casos. Tenemos que tener en cuenta los beneficios que nos va a dar el programa Revit. El principal beneficio, como les estaba comentando, era el tiempo de desarrollo de un proyecto desde su inicio, desde la etapa de diseño hasta la etapa de presentación de un proyecto listo para la obra, ¿no? Incluso mediante la construcción. Durante la construcción, el programa también es útil porque en la etapa de construcción tenemos el proceso constructivo, a diferencia del proceso de diseño, encontramos muchos problemas a la hora de construir, en el momento de la obra. Y todos estos problemas, en la etapa de diseño, tenemos que considerarlos en el Revit, ya que el Revit es prácticamente una simulación de la construcción de un edificio, ¿no? Desde que empieza hasta que se termina completamente. El contenido del programa, tenemos una clase teórica donde vamos a explicar conceptos, definiciones, todo lo relacionado al sistema de trabajo BIM, junto con las definiciones de lo que es el Revit, las aplicaciones que va a tener el programa, los beneficios, las ventajas que tenemos. Bueno, en fin, vamos a explicarlo en su debido momento. Como parte de experiencia profesional usando Revit, bueno, yo tengo que comentar que cuando estaba estudiando la carrera de arquitectura, en esa época no existía, bueno, sí existía el Revit, pero no llegaba a hacerse tan conocido como ahora, ¿no? En la actualidad, que ya prácticamente es necesario. En esa época, bueno, todos usaban el AutoCAD. Yo fui uno de los que me apegué bastante al AutoCAD, empecé a aprenderlo cuando era solamente en 2D, líneas, polilíneas, capas, y luego empezó el AutoCAD en 3D, que fue más emocionante, más llamativo, en la cual yo practicaba, bueno, llegué a dominar el programa a un buen nivel, en el cual me servían para generar mis planos, ¿no? En ese te puedo presentar proyectos en la universidad, trabajos. Empezaba y modelaba en mi AutoCAD todo el edificio en 3D. Y también, como tenemos unas herramientas de corte de secciones, pero como son herramientas para diseño en general, no son para generar planos ni para generar plantas en sí, simplemente es una herramienta de dibujo en la cual nosotros podemos seccionar ciertas cosas, pero no se representa tal cual lo necesitan los arquitectos o los ingenieros, ¿no? Bueno, para esto yo ya tenía prácticamente el programa metido en la cabeza hasta que conocí el Revit. Por intermedio de un amigo me mencionó sobre que hay un programa de arquitectura en el cual podemos hacer planos más rápido, tenemos las vistas 3D y no solo eso, sino también podemos sacar plantillas de cuantificación, ¿no? Cosas, datos del proyecto, cantidad de puertas, cantidad de ventanas, medidas. Bueno, entonces yo dije, sí, bueno, vamos a ver ese programa de que tanto me hablas. Probamos el Revit, lo abrió totalmente, el entorno era diferente al AutoCAD. En esa época no estaba uniformizado como ahora en la presentación de programas. Era diferente, tenían su paleta al lado izquierdo y una serie de botones arriba que para mí en esa época eran novedosos. Bueno, entonces traté, ¿no? de entrar al programa en aquel entonces. Me dijo, vamos a ver, ya. Yo quise hacer un muro y yo recuerdo que en el AutoCAD hacía mis 2 líneas y tenía el muro en un instante. Pero
en el Revit yo quiero hacer el muro, hacia el muro y ahora necesito dividir este muro, necesito hacer una línea acá y mi compañero me mencionaba, no, que necesitas abrir tu cuadro de propiedades, editar esta cosa, poner tales datos y todo eso al comienzo para mí fue, no sé, dije, tanta cosa para hacer un muro y yo estaba tan metido en el tema del AutoCAD a diferencia del Revit que me parecía muy complicado y dije, no, de acá estoy perdiendo demasiado tiempo, tú me has dicho que el programa es para beneficio, no para que yo me demore más. Y me decían, no, pero el programa empieza así, pero a la larga vas a tener todo lo que tú hagas, todos tus cortes, todos tus planos van a salir más rápido que estar haciendo cortes manualmente con AutoCAD. Bueno, entonces yo todo pesimista comencé a verle el lado negativo del programa, que no, que cuando yo quiero hacer esto no puedo, quiero hacer una simple línea y no puedo. Y traté de usarlo, pero no con la intención de aprenderlo, sino tal vez con la intención de verle todo lo malo y de ir por el lado negativo del programa. Entiendo que a muchos de ustedes de repente también les pueda parecer algo complicado al inicio, pero por experiencia propia les digo que tengan paciencia, el programa es muy productivo, nos ahorra bastante tiempo, tal vez en la etapa de aprendizaje van a haber muchas preguntas, muchos de ustedes van a decir, pero ¿por qué tengo que hacer tantas cosas para hacer un simple muro o generar un simple acabado, ¿no? O un simple hatch que haces en el AutoCAD? Aquí es más que un simple hatch, acá es una textura con propiedades, con información que afecta al proyecto directamente. Bueno, entonces, después de una lucha constante entre el aprendizaje de Revit y compararlo con el AutoCAD, decidí dejarlo por un tiempo, pero comencé a ver que mi compañero, el que me había hablado del tema, empezó a producir sus planos con mayor rapidez que yo, en las entregas de las universidades, en los proyectos que hacíamos, en las entregas de taller. Yo terminaba amaneciéndome haciendo los planos, amaneciéndome generando volumetrías en programas externos para poder tener una presentación del proyecto en 3D. Cuando él simplemente venía con su programa, lo abría, quería hacer una vista, ponía una cámara y ¡pum!, automáticamente tenía una vista. Y me quedé sorprendido y después de todo el pesimismo que yo tuve en el momento del aprendizaje del programa, dije, no puede ser, entonces el que estaba equivocado era yo. No puede ser que él haya terminado primero mis planos que yo, después de todo el esfuerzo que yo le dediqué al trabajo en AutoCAD. Y bueno, dije, no, voy a tener que aprender entonces. Y con una actitud más positiva, ¿no?, de querer aprender un programa nuevo, que sé que me va a beneficiar, que sé que me va a ahorrar tiempo, que es lo más importante, porque creo que a nadie le gusta estar de amanecida tras amanecida presentando proyectos. Empecé a practicarlo, ¿no? Conseguí el programa, lo instalé en mi computadora, empecé desde cero, ya, a crear muros, a crear ventanas, a entender el tema de lo que eran las familias del Revit, a crear plantillas. Bueno, no fue fácil al comienzo, se me hizo complicado, como yo les digo, tenía todo el AutoCAD en la cabeza y pensaba que era similar, pero cuando empiecen a aprender el programa, el AutoCAD es un punto de partida, pero no lo estén comparando directamente con el Revit, no es exactamente lo mismo, es más, es muy diferente. ¿Sí? Tendrá los botones similares, todo, pero el proceso es diferente, pero tiene más beneficios y, como les menciono, es un ahorro de tiempo total. En cuanto el beneficio principal es el tiempo, el otro beneficio es que el AutoCAD tiene incompatibilidades, ya que los planos se hacen individualmente, no tienen relación alguna, simplemente son líneas, es una expresión gráfica nada más. Uno no sabe si se está equivocando o no, porque el AutoCAD no te va a avisar si estás haciendo una línea mala. Simplemente tú pones la línea y si la línea está ligeramente desviada o chueca, bueno, eso no te lo va a avisar nadie, el programa va a entender que así es tu diseño. A diferencia del Revit, que si tú pones algo involuntario, un error que cometas, automáticamente el Revit te manda un aviso de que si estás seguro de lo que estás haciendo y si es que deseas dejarlo así, ¿no? Te pregunta, es como un ayudante que está ahí dándote órdenes en cuanto al dibujo. Y bien, esa sería la experiencia que yo tuve en cuanto al tema de aprendizaje. Pero logré aprenderlo después del esfuerzo, ¿no?, que uno hace. Más que esfuerzo, es una inversión de tiempo, una inversión de dedicación que a la larga les va a tener muchas ventajas. Cuando aprendan el curso, por favor, traten de ponerle todo el empeño posible.
Dedíquenle tiempo al Revit, no solamente es ver las clases, sino es practicarlo, practicar constantemente, paso tras paso, ponerse en situaciones, siempre pregúntese qué pasaría si yo estoy así o qué pasaría si de este caso, ¿no? Porque si simplemente resolvemos los casos más simples en un trabajo que tengamos más adelante, vamos a tener situaciones nuevas donde tenemos que poner todo nuestro conocimiento y todas las herramientas que aprendemos del programa para solucionar, ¿no?, dichos problemas. Imagínense estar en un proyecto donde es necesario hacer tal vez un muro curvo, en diagonal, qué sé yo, y usted simplemente se dedicó a aprender lo básico, que es poner un muro recto, y bueno, eso no le va a ayudar nada. El día que necesiten hacer eso, los jefes que tengan, o si usted es el dueño, director de la obra, el jefe de obra, ¿cómo va a solucionar ese problema?, ¿no? Tiene que saber las herramientas para poder solucionar todos esos problemas. Bueno, entonces, mientras le contaba el tema de mi aprendizaje en el Revit, terminé la universidad, tenía que hacer mi tesis. Dije, no, en esta oportunidad de hacer mi tesis voy a poner en práctica todo lo que he aprendido durante la carrera. Una de esas cosas fue el Revit, ¿no? Lo había aprendido ya faltando un par de años de terminar la carrera. Y me dediqué a hacer mi tesis en Revit, ¿no? Empecé desde cero, la pantalla totalmente en blanco. Cometí bastantes errores al inicio, sí. ¿Por qué? Porque no me preguntaba, ¿y ahora qué hago aquí? Buscaba en internet, foros. Había mucha gente que ya sabía Revit para ese entonces. Tuve respuestas que me ayudaron bastante. Esas preguntas rebuscadas, bien rebuscadas, que de repente no la puedes encontrar tan fácilmente la solución. Pero esa es la intención del alumno, la intención de querer aprender algo, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo ayudar, les puedo dar todos los ejemplos más difíciles que puedan tener, pero no los voy a tener todos. Ustedes van a tener siempre una pregunta que yo no voy a saber cuál es, y en qué situación van a estar ustedes es prácticamente imposible saberlo, y en ese momento ustedes tienen que averiguar, preguntar. Por eso les digo que practiquen bastante, preguntas, dudas, vamos a poder resolverlas todas acá. Los ejemplos que vamos a dar van a ser bien dinámicos, bien explicativos. Vamos a ponernos en las peores situaciones para resolver todos esos problemas que se nos puedan presentar, ¿no? No les prometo resolverlos todos porque es prácticamente imposible esa misión, pero sí los más difíciles que yo he pasado personalmente los vamos a tratar de solucionar. Bueno, en el transcurso de mi tesis, como les decía, cometí varios errores. Empecé a averiguar, solucioné los errores. Si tenía que volver a hacerlo, lo volví a hacer, no me tenía ningún problema. El orden, bueno, ya que el Revit es una herramienta para arquitectos, tenemos que tener un conocimiento previo de un proceso constructivo, ya sea albañilería confinada o ya sea un sistema porticado, ¿no?, columnas y vigas en forma de arcos. Tenemos que saber el proceso constructivo, porque el Revit es una simulación de un proceso constructivo, es la simulación de cómo edificar un proyecto. Tenemos que empezar con las bases, tenemos que saber qué cosas son cimientos, cómo va el cimiento, dónde va el piso, porque aparentemente una casa no solamente es el piso, muchos empiezan con el Revit desde el piso, ¿no?, del piso para arriba. Pero tenemos que tener conocimientos que debajo del piso hay un elemento estructural, hay zapatas, hay cimientos, de ahí vienen los sobrecimientos, de ahí vienen los muros, los ladrillos, ¿no?, de cualquier tipo de ladrillos que sea. Cómo es las intersecciones de los muros con las columnas, las uniones, cuál va la losa, la viga. Tenemos que tener esos conocimientos que como arquitectos, ingenieros y todos los relacionados al tema de construcción tenemos que saber. Porque de nada nos sirve también tener el Revit y no tener esos conocimientos. ¿Qué voy a modelar yo si no sé cómo es en la realidad? Voy a tener siempre una duda. ¿Y cuál va primero? ¿El muro? ¿Cuál va primero? ¿El piso? ¿No? Vamos a estar en eso. ¿Cuál va primero? ¿La columna? ¿Qué pongo primero? ¿Los ejes? ¿No? Tenemos que saber. El proceso de diseño que tomé para mi tesis fue un sistema porticado en el cual yo necesitaba, bueno, el proyecto era un establecimiento penitenciario para internos primarios, una cárcel para personas primerizos en robos, cosas así. Necesitaba más que una arquitectura llamativa, necesitaba una arquitectura funcional.
Bueno, para esto necesitaba varios ambientes, necesitaba aulas, necesitaba un comedor, unos pabellones, ¿no? Una área de visitas, varios subproyectos dentro de un gran proyecto, ¿no? De aproximadamente 4.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados. Y necesitaba tener un orden, y como empiezas a diseñar un proyecto grande, empiezas lógicamente trazando tus ejes, dividiendo tus proyectos, cuál va a ser tal zonificando, y todos esos conceptos o criterios para el diseño los tienes que tener presente también a la hora de aplicarlo en el Revit. Entonces empiezas, bueno, un proyecto de ellos empiezas con rejillas, y ya que yo estaba usando el sistema porticado tenía que ser consciente de dónde van a ir mis columnas, vigas, ¿no? El programa es automático, es inteligente, sabe del proceso constructivo que les estoy hablando. Hay una opción para poner rejillas y una opción para poner las columnas en las intersecciones de las rejillas o los ejes. Cuando pongo las vigas, automáticamente hay una unión de vigas y columnas, me detecta qué cosa es estructural y qué cosas no. Porque en una edificación tenemos elementos estructurales, como las columnas vigas, y tenemos elementos arquitectónicos de división de ambientes como son los muros. En algunos casos los muros son portantes, en otros casos los muros simplemente son de división. Todas esas propiedades de los muros, como arquitectos, ingenieros, tenemos que saberlas, porque si no las sabemos, el programa no va a recibir ningún dato por parte de nosotros y no va a poder generar datos. Tenemos que saber, el muro es portante, es estructural, se le indica al programa, este muro que estoy colocando aquí va a ser estructural. Vamos a ver, todo lo estoy explicando ahorita, pero todo eso lo vamos a ver en práctica. No se preocupen, que esta es una introducción del programa, una experiencia que les estoy contando de la que tuve. Bueno, entonces empecé con el desarrollo del proyecto. Llegué a un nivel donde necesitaba generar información, generar cuadros. Yo había puesto todas mis puertas, había puesto mis ventanas, las había creado como familias, aprendí a crear puertas desde cero, ya que era un penal tenía que crear puertas, no las que vienen por defecto del Revit, que son puertas muy bonitas, muy prácticas, pero tal vez en tu proyecto no las vas a usar. En mi caso yo necesitaba puertas de metal, con barrotes de fierro, separadas por una distancia, y eso no lo trae el Revit por defecto, para eso tienes que aprender a crear todo desde cero. Si bien el Revit cuando tiene sus presentaciones te muestran que todo está listo para poner, es muy bonito. Cuando empieza tú ves y dices, wow, qué fácil, pero lo fácil es ese proceso, pero el proceso detrás de la creación de una puerta no es tan fácil. Tienes que conocer, tienes que saber, y ahí es donde nosotros tenemos que poner el empeño de aprendizaje. Yo necesitaba crear puertas con rejas, por más que busqué en internet puertas con rejas para descargar, ¿no? Buscando también. Uno busca salir de apuros tratando de conseguir algo que ya está hecho en vez de investigar cómo podríamos hacerlo nosotros mismos. Por favor, métanse en la cabeza que todos los proyectos tienen elementos individuales muy diferentes de otros. Hay que tener en mente de que nosotros vamos a ser capaces de crear un proyecto desde cero, sin ninguna plantilla, sin ninguna puerta predefinida, sin ningún muro predefinido. Tenemos que empezar a crear todo desde cero porque ese va a ser el beneficio que nos va a traer el programa. Vamos a ser no simplemente dibujantes, sino modeladores BIM. Vamos a explicar brevemente qué es exactamente un BIM más adelante. Bueno, entonces, tras la creación de puertas, tuve que crear ventanas con barrotes, pasamanos, todo desde cero porque era un proyecto del cual yo no tenía información durante toda mi carrera universitaria, después de haber hecho edificios multifamiliares, edificios, ¿no? Casas de playa, lo que uno aprende, ¿no? Como que es más arquitectónicamente llamativo, volumetrías y cosas así, pero en ese caso yo necesitaba hacer algo más funcional, que sea de volúmenes llamativos, ¿no? Porque es una prisión. Y necesitaba crear todos estos elementos nuevos para mí y que no iba a encontrar fácilmente en internet, no iba a ser posiblemente descargar de páginas donde ya Revit City, donde tenemos casi todo listo. Bueno, en mi caso empecé con mucho esfuerzo, mucha dedicación, dije ya me va a tomar un poco más de tiempo, pero voy a aprender y a la larga esto me va a servir como aprendizaje, aparte de presentar mi tesis, va a ser un aprendizaje de Revit.
ya que yo hice uno de los primeros, primeras personas en decir que el Revit no servía, bla, 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 ¿no? Viéndole todo lo negativo. Bueno, entonces, en este caso, dije, no, voy a empezar de cero, voy a tomarme la molestia de hacerlo todo. Y bueno, empecé así, me preguntaba, me demoré días tras días, decía, ay, por Dios, ¿cómo es esto? No es imposible, pero no es que era imposible, sino que no tenía el conocimiento, pero estaba ahí. Cuando empecé a darme cuenta de lo fácil que era, simplemente era tener los conceptos bien claros del proyecto, de cómo funciona el Revit, los conceptos de cada herramienta que tiene el Revit. Al comienzo, como, bueno, lógicamente no sabía y me iba por un camino que no era el correcto. Y se me hacía más largo, se me hacía eterno, algo que dije, no, wow, ¿cuándo voy a acabar esto, no? Estaba a punto también de, por último, dejarlo y terminar toda mi tesis en AutoCAD, que en ese tiempo era para mí lo máximo. Que no es malo el programa AutoCAD, sino que no es exclusivo para arquitectos, ni exclusivo para hacer proyectos de ingeniería, de arquitectura, ¿no? Bueno, entonces me dediqué a hacer, comencé a agarrarle el truco, como decimos aquí, y comencé a sacar puertas, de ahí comencé a sacar ventanas, terminé de crear escaleras, en barandillas, necesitaba divisiones de rejas, muros, los hice con muros cortinas, pero no poniéndole vidrios, sino poniéndole rejas. Acabados, empecé a darme cuenta de que el muro no eran dos simples rayas con un hacho, ¿no? Algo de expresión gráfica, sino que era algo mucho más. Era un muro al cual yo le podía aplicar propiedades, le adicionaba información que al final del proyecto me iba a ser importante para saber la cantidad de ladrillos, la cantidad de metros cuadrados por pintura o por terrajeo necesitada para ese muro. Y todo esto toma tiempo, pero como les digo, a la larga les va a facilitar todo el trabajo, ¿no? Terminé la tesis completamente en Revit, no utilicé para nada AutoCAD. Muchos compañeros me decían, ¿y los detalles los vas a hacer en AutoCAD o los vas a hacer en Revit? Porque ya había comentado que estaba usando el Revit. No, les digo, pienso hacer absolutamente todo en Revit, les digo, por eso estoy metido en este proyecto de mi tesis. ¿Por qué? Porque me dicen, o escuchas comentarios de que más fácil es hacer los detalles en AutoCAD. Muchos porque ya lo tienes hechos ahí, es más fácil conseguirlos, bajarlos. Pero como les decía yo, la información de un establecimiento penitenciario no es fácil de encontrar en internet, no es fácil de obtener esa información. Es investigación, conseguir PDFs, datos, pero no están dibujados, están en físico, no es digital. Bueno, después de investigar mucho en las instituciones, ¿no? Especializadas del tema, conseguí los detalles que tenía que hacer y dije, no, el Revit tiene que hacer todo, porque si no, ¿de qué me sirve aprender un programa a medias para regresar al otro? Mejor no hubiera hecho nada, ¿verdad? Empecé haciendo dibujos en 2D del Revit, que se puede hacer detalles en Revit, no es que no se pueda, sí hay una herramienta especial para hacer vistas en 2D nada más, con líneas, con regiones. Y empezando a hacer eso me di cuenta que no era tan complicado, porque yo también tenía la idea en la cabeza de que el AutoCAD era más fácil hacer los detalles, porque simplemente son líneas, hago trim, hago extend y termino, ¿no? El Revit tiene su lado ventajoso también en el dibujo 2D, ya que, no sé, yo cuando empecé con el Revit decía, el Revit ha pensado en todo, porque cada cosa que yo quería hacer, siempre encontraba la solución ahí. Decían, pues parece que en sí el programa estaba hecho, diseñado, está programado especialmente por personas que dibujan arquitectura, que hacen planos realmente, porque todas las situaciones que yo estaba decía, no, tiene que haber una solución para hacer esto más rápido, porque no creo que me tome toda la molestia de hacer tanto trabajo para un resultado tan simple. Y efectivamente, buscando, tienes las herramientas precisas para cada cosa, que te ahorran tiempo, tanto en el modelado en general en 3 dimensiones como en dibujos en 2 dimensiones que son de detalles, ¿no? Detalles uno en 2, uno en 5. Y bueno, dije, wow, este programa es lo máximo. Empecé a cambiar mi criterio del programa, en el cual yo pensaba que no, que sí, cuando les estaba contando cuando empecé.
Ahora dije, no, el Revit, mi amigo tenía razón, mira, si yo hubiera puesto a empezar, perdí tal vez cuánto, un par de años en darle la contra a mi amigo en vez de apoyarlo a aprender el tema. Y ahora yo soy el que está aprendiendo y ahora puedo producir lo mismo que él. Me sentía muy contento porque veía a los demás que seguían con el AutoCAD haciendo sus tesis y veía que recién estaban empezando. Y yo cuando dije, tengo las plantas listas y cuando yo quiera hacer mi corte, voy a hacer mi corte y lo voy a tener todo listo. En cambio ellos tenían que estar bajando sus líneas, haciendo trabajos con referencias externas y ustedes deben saber todo el tema de qué es trabajar con referencias externas en AutoCAD. Bueno, llegué a terminar mi tesis. Fue la parte más rápida del proyecto en generar información. Tenía tiempo de sobra. Lo más divertido, creo que para los arquitectos, es generar las vistas 3D, escoger los materiales, cómo se va a ver, poner una vista bien bonita con todas las sombras, ya que es una tesis, tiene que ser bien, tiene que verse bonito para que te aprueben, ¿no? El jurado y todas las cosas. Me gustó bastante esa etapa, ya después de todo el esfuerzo que uno le aplicó en la etapa de diseño, en la etapa de criterio estructural, ¿no? Toda la información que uno tenía que conocer para que el Revit también nos brinde información después. Fue muy interesante ver cómo con un par de clics obtenía mis cuadros, simplemente era cuestión de ordenarlos, simplemente era cuestión de filtrar ciertas cosas que no quiero que aparezcan. Y para mí fue la mejor etapa de aprendizaje del Revit con mi tesis. En ese momento yo estaba ya 100% convencido de que ese iba a ser el programa el cual yo iba a usar de ahí en adelante. Me fue muy bien con la tesis, la presentación fue excelente. No porque yo tenga la capacidad extraordinaria de hacer algo, sino porque simplemente el programa nos da opciones de presentación bien interesantes, bien dinámicas, bien explicativas, con colores, con sombras, una presentación que en AutoCAD te tomaría pues meses hacerlas, ¿no? Simplemente ya que todo es manual. Simplemente yo quiero hacer presentación a colores, cambiaba mis controles de vista, ponía blanco y negro, si quería con sombras, si quería sombreado. Bueno, fue una cosa bien interesante. Y así como yo aprendí en Revit aplicándolo en una tesis, ustedes pueden aprenderlo. No esperen hacer una tesis para aprender el programa. Empiecen de una vez con sus proyectos de arquitectura, en la universidad, donde se encuentren. Si ya están trabajando, también ya dedíquense a aplicar. Vamos a ver ahora cómo el Revit también afecta a las empresas, porque, bueno, vemos hasta ahorita no todos usan el Revit, tienen cierto temor todavía de cambiar. Vamos a explicar también por qué la gente aún no quiere cambiar. En mi caso fue porque estaba muy apegado al AutoCAD, ¿no? Estaba tan apegado que yo creía que el AutoCAD era el programa ideal para hacer planos, que, como les vuelvo a repetir, no es un programa malo, es un programa exclusivo de diseño muy bueno, tiene herramientas excelentes, pero es demasiado general, es muy libre para un arquitecto. El arquitecto tiene que estar, si bien es artístico, hay momentos en que tenemos que respetar ciertas normas, ciertas leyes. Nos gustaría tal vez hacer muros curvos, deformes, todo lo que uno desee, pero es costoso y en proyectos generalmente no ves ese tipo de cosas, ¿no? Quieres que los muros estén rectos para arriba, en 90 grados, para aprovechar al máximo el terreno, el área de terreno. Y si nosotros desfasamos ligeramente esa línea, ya no sería una línea de 90 grados, sería una línea chueca, torcida, como muchas veces pasa no por intención de nosotros, sino por errores de dibujo. Como hemos visto en el AutoCAD, a veces uno mide esto y en vez de que mida 10 metros, mide 9.98 infinitesimales y no sabemos cuál va a ser nuestro punto de referencia. Tantas manos pasan por un proyecto de AutoCAD que cuando nos llega a nosotros de repente tienes una serie de errores tremendos que ponerse a corregir todos esos nos va a tomar pues días de trabajo. ¿Y qué vamos a estar haciendo ahí? Vamos a estar perdiendo tiempo. En cambio el Revit, tú pones una línea de 90 grados, si tú te desfasas ligeramente esa línea, el Revit te avisa que estás ligeramente fuera del eje, que si deseas continuar así o no, porque también puede ser intencional. Y todo eso nos va a ayudar bastante en cómo armar nuestro proyecto, ¿no? Cómo hacer un proyecto correcto, con información adecuada, con el conocimiento que nosotros también tenemos que tener para darle la información al Revit, para que Revit posteriormente nos brinde todos los datos que nosotros querramos, ¿no?
Por ejemplo, a Revit yo le puedo decir en una puerta, esta puerta va a tener tales materiales, tantas dimensiones, y este va a ser su código. Yo aporto esos datos como arquitecto al proyecto, y cuando yo necesite una tabla de planificación de puertas, todos esos datos que yo le adicioné al programa me los va a devolver de una forma ordenada, en un cuadro, clasificado, ordenado, ya sea alfabéticamente, numéricamente, como uno lo desee. Y bien, esa fue mi experiencia con el Revit en cuanto a la universidad. Empecé trabajos, ¿no?, a hacer mis primeros trabajos. En la primera empresa que entré todavía usaba AutoCAD. Y bueno, regresar al AutoCAD después de haber hecho mi tesis en Revit fue bien tedioso. Yo veía las cosas desde otro punto de vista. Ver cómo aún tenían los problemas de las capas, tenían los problemas de que la línea, de que se modificó el corte, modifiquen aquí, modifiquen allá. Un tema total que ellos no entendían por el mismo, no culpa de ellos, ¿no?, sino por desconocimiento del programa. Pero a veces uno llegar, ser el nuevo en el trabajo y decir, ¿sabes qué? No, se hace así, se hace así, no se ve muy bien, ¿no? Tiene que mantener un perfil bajo, explicar poco a poco sobre los beneficios de otro programa, ya que ellos están acostumbrados a seguir trabajando con AutoCAD. Otra vez pueden sentirse ofendidos si tú le dices, no, AutoCAD no sirve y cosas así. Bueno, en mi caso les comenté acerca del Revit, lamentablemente no me quisieron escuchar, lo vieron como algo negativo. No los culpo porque igual fui yo cuando me lo ofrecieron por primera vez. Le vi todo el lado negativo, pero yo necesitaba una raya y no voy a estar haciendo cuadritos de propiedades, cosas así, les decía. Pero no me daba cuenta de que en vez de tomarme esos 5 minutos de hacer un cuadro de propiedades, me iba a servir 2-3 días de ahorro de trabajo. Entonces, terminé mi trabajo, empecé a trabajar en otras empresas donde también estaban en AutoCAD. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, actualmente el Revit es más conocido, las empresas ya lo están aplicando, algunas sí, algunas no, pero la mayoría ya por lo menos lo tiene en mente. Empecé a trabajar en empresas donde hacían Revit hasta cierto nivel y volvían a pasar al AutoCAD, ¿no? Porque llegaba un límite de conocimiento de aquellos trabajadores en el cual ya no podíamos seguir en AutoCAD porque decían que no se puede o nos va a ser muy difícil. Pero no es así, ¿no?, sino que simplemente es falta de conocimiento. Como les dije, yo logré hacer la tesis completamente en Revit, tuve inconvenientes, pero se solucionan buscando, aprendiendo, ¿no? No es que no tenga solución, sí se puede. Y no se desanimen, sigan aplicando el Revit, van a ver que cada situación no la vean como un obstáculo, veanla como una manera de aprender algo nuevo, una nueva oportunidad de aprendizaje, ¿no? Bueno, actualmente, después de pasar por empresas así en esa transición de Revit a AutoCAD, llegué a trabajar en uno donde por lo menos hacían simplemente ya los detalles en AutoCAD, ¿no?, porque ya los tenían dibujados. Y en la actualidad ya estoy en una empresa donde soy prácticamente un coordinador BIM, donde tengo la oportunidad yo de decidir qué programa usar esta vez. Me fue muy grato para mí que confiaran en mi persona, que confiaran en los conocimientos que tengo, para no tener que estar en ese problema de regresar al AutoCAD, ¿no?, que para mí es muy tedioso. Más bien yo al personal con el que estamos trabajando actualmente en un proyecto les digo, muchachos, vamos a trabajar en Revit, vamos a hacer todo en Revit, ¿no? Si hay que hacer un detalle desde cero, hay que tomarnos la molestia de hacer ese detalle que a la larga nos va a dar más beneficios a nosotros, va a aumentar nuestra calidad en el trabajo, vamos a trabajar en un solo archivo, no vamos a estar abriendo toneladas tras toneladas de carpetas de corte A, corte B, corte C, corte D, bueno, y todo lo que se necesite, que el archivo de detalle está acá, que el archivo de otra escala está en otro lado. Y bueno, ¿para qué tener tantas cosas si tenemos una herramienta como es el Revit? Es una cuestión de lógica nada más pensar, si tengo esto para que me salga más rápido, ¿por qué sigo usando lo otro? ¿Por qué no aprendo lo del programa bueno y dejo el programa de AutoCAD, que no es malo, sino que no es especial para mi carrera? Y bueno, nos va muy bien. El proyecto del tiempo que nos dan nos llega a quedar un periodo de holgura donde podemos
ese periodo de holgura podemos aplicarlo para hacer una presentación más llamativa, no simplemente ya hacerle cosas, ponerle colores, ponerle sombras, cosas donde, como les decía, igual que mi tesis fue la parte más entretenida de un proyecto que ya prácticamente está realizado y simplemente nos toca cómo se lo vamos a presentar al cliente, cómo lo vamos a sorprender. Así como también nos sorprendimos nosotros con lo que pudimos hacer con el Revit. Y bien, eso es lo que yo pretendo enseñarles a todos ustedes. Vamos a poner todos de nuestra parte, al igual yo. Voy a ponerme, como les decía, en el peor de los casos para que ustedes puedan aprender. Voy a poner en práctica la experiencia que tengo en el desarrollo de un proyecto para que ustedes también cuando lo tengan, o si ya lo están teniendo y no han encontrado la solución, las aprendan. Y no solo las aprendan, sino que las apliquen. Y que ustedes también en adelante puedan resolver problemas, puedan no quedarse estancados en un proyecto por falta de conocimiento, ¿no? Sino que cada obstáculo, como les decía, que les tenga que ocurrir, sepan solucionarlo de la manera adecuada, con las herramientas adecuadas. Recuerden que el Revit es un programa hecho por profesionales, arquitectos, ingenieros que saben del tema, que saben las cosas que nosotros pasamos, ¿no? No es que lo hizo una persona ajena al tema de arquitectura, ajena al tema de la construcción. Bueno, entonces vamos a empezar con el capítulo 1, la sesión 1. Vamos a explicar qué es el BIM, porque para poder aprender un programa tenemos que tener claro los conceptos, ¿no? ¿Qué significa cada cosa? Porque si te van a preguntar algo y tú no vas a saber responder, simplemente eres una persona práctica, ¿qué ofreces? ¿Qué vendes? ¿Qué me da tu programa? ¿Cuál es la diferencia con el CAD? Cosas así uno tiene que conocer. No se preocupe que va a ser una clase teórica inicial. Quiero que aprendan conceptos, quiero que, así como les estoy contando una experiencia, quiero que sepan. No quiero que sea simplemente un curso donde tú aprendes mecánicamente las cosas. Quiero llevar esto más, quiero que sea un programa donde nos ayude a solucionar situaciones reales, ¿no? Todos somos profesionales, todos estamos estudiando algo relacionado a la arquitectura, de repente son ingenieros, arquitectos, dibujantes. Y quiero que sepan conceptos, ¿no? Conceptos que nos van a ayudar a explicar a otras personas a qué nos dedicamos, por qué ofrecemos esto, por qué damos este programa, ¿no? Bien, vamos a empezar con la sesión 1 de qué es el BIM. Cuando terminemos esta sesión, ustedes como ven en la diapositiva, vamos a describir cómo beneficia la aplicación del sistema BIM al desarrollo de proyectos de arquitectura e ingeniería, ¿no? Todos los beneficios que obtendremos al aplicar el programa. Vamos a poder explicar el uso y la correcta aplicación de la metodología BIM. Vamos a llegar a ese nivel de explicar qué es BIM, diferenciarlo de qué es BIM, qué es Revit, cosas así. Vamos a comparar la evolución de las distintas herramientas y programas utilizados para la elaboración de planos de arquitectura. Vamos a empezar explicando desde los inicios de un arquitecto como conocimiento general, así como cuando uno estudia arquitectura le enseñan a dibujar en un tablero con nuestra regla T, con nuestro estilógrafo, porque no hay un arquitecto que no dibuje en tablero, pues no es arquitecto. Y vamos a explicar todo ese procedimiento de cómo ha ido evolucionando las herramientas de arquitectura hasta la actualidad. Vamos a diferenciar los distintos sistemas de trabajo para el desarrollo de planos arquitectónicos, ¿no? Me refiero al sistema de trabajo como sistema de trabajo CAD, al cual yo lo considero un trabajo tradicional porque es tradición trabajar en AutoCAD. No porque sea un programa especial, sino porque fue el primero en aparecer en cuanto a dibujo técnico. El AutoCAD es usado por arquitectos, por ingenieros civiles, estructurales y todos, ¿no? A partir de un programa se desarrollaron otros, se desarrolló Revit, se desarrolló el Inventor, cada uno especializado para su carrera profesional. Y en nuestro caso fue el Revit, que fue especial para arquitectura, ¿verdad? Bueno, vamos a emplear el sistema BIM como una nueva metodología para diseñar y desarrollar proyectos de arquitectura. Vamos a pasar a explicar qué es el sistema BIM para que vean todo lo que abarca, todo lo que el programa nos va a ofrecer
todo lo que este sistema de trabajo, nos beneficia a corto y a largo plazo, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, tenemos que tener un conocimiento. Pero todo esto lo vamos a aprender, estamos dando la clase introductoria, vamos a ir desarrollando todo paso a paso. Bien, vamos a empezar con una reseña en cuanto a las herramientas de trabajo de un arquitecto. Hace muchos años los arquitectos no tenían pero ni una computadora para empezar a dibujar. He tenido profesores, bueno, la generación de mis profesores, los mayores, no saben ni el uso del AutoCAD, simplemente sabían de dibujo, eran muy talentosos. El profesor que me enseñó clases de dibujo era un excelente maestro en cuanto a la utilización de esas herramientas de la época. No sé si todos hemos tenido la oportunidad de usar un estilógrafo, de dibujar en un papel Canson. Es bien difícil porque tenemos la regla T, tenemos la tinta. Un error de que se chorree la tinta por ahí nos va a malograr todo el plano, y todo ese plano que nos tomó, por ejemplo, hacer un par de horas, ya no serviría de nada, ¿verdad? No sé si han tenido esa oportunidad de hacerlo, espero que sí, y creo que sí, como arquitectos todos debemos tener esa oportunidad para conocer y saber qué tenemos ahora, qué se utilizó anteriormente, tener el gusto de sentirse orgulloso de ser arquitecto y probar lo que a nosotros nos gusta, que es el dibujo artístico, entre técnico y artístico. Bueno, como ves en la imagen, acá tenemos un arquitecto boceteando con su lápiz. Eso es para empezar, empiezas boceteando un lápiz, empiezas dibujando, pero no solamente es dibujo, necesitamos saber un dibujo técnico, un dibujo en el cual tengamos medidas exactas para llevar a un proceso constructivo. Bueno, las herramientas que usaban los arquitectos en aquel entonces, tenemos la regla T, las escuadras, el transportador, nuestra plantilla para hacer curvas, ¿no? Y como ven en la imagen, esa es una vista isométrica de una construcción. Pero imagínense cuánto tiempo tardaría dibujar a mano eso, ¿no? Sí, jalar nuestros puntos de fuga, ya que es una perspectiva, punto de fuga a la derecha, punto de fuga a la izquierda, y generar todas estas imágenes, trazar nuestras líneas, darle el sombreado, especificar dónde van a pasar las sombras a 45 grados, dónde va a rebotar, dónde va a ser el quiebre, y todo eso pues tomaba una cantidad de tiempo, ¿no? No era nada fácil hacer ese trabajo, que son muy agradables a los ojos. Y esos eran, por ejemplo, eran la forma de hacer tu 3D en aquel entonces, ¿no? Ahí tenías un 3D dibujado, tenías un 3D que no lo podías girar, pero que era muy bonito ante todos. Y aparte tenemos lo que también teníamos los planos que teníamos que hacer, que eran planos técnicos para la elaboración de la obra, para la ejecución de la obra. Aparte de tener un dibujo artístico, teníamos que dominar ciertas herramientas para poder generar este tipo de planos sin errores, que sean entendibles, tener una buena letra a la hora de dibujar las cotas, de escribir los textos necesarios en un plano. Y bueno, no es nada fácil. Los arquitectos de la época la lucharon, la sufrieron, no tenían las ventajas que tenemos ahora. Debemos estar muy agradecidos de todo lo que estamos viviendo en esta época. En esa época aquellos arquitectos empezaban a hacer una transición importante del dibujo a mano al dibujo digital, generado por una computadora. En el año 1982-83, algo por ahí, apareció lo que es el AutoCAD, el programa que todos conocemos. Como ven en la imagen, era un disquete de una capacidad limitada. La versión 1 simplemente contaba con herramientas como líneas, polilíneas, era básico, pero básico para nosotros actualmente, pero para aquella época era una herramienta pues, genial, de estar dibujando a mano, de estar perdiendo tiempo cada vez que se chorreaba la tinta, de cada vez que fallábamos en algún texto teníamos que estar borrando con una cuchilla, con gilet, se borraba y todo toma tiempo, malogras el plano. En esa época llegó el AutoCAD, si bien no llegó directamente a Latinoamérica, en Estados Unidos ya se aplicaba a partir de esos años,
Ahí, como pueden ver en la imagen, tenemos el disquete del AutoCAD, la versión 1.0, o sea, la primera versión, y los primeros aplicativos, ¿no? La computadora de la época, donde tenemos un plano generado digitalmente, donde cuando ya estabas listo de que estaba bien, recién lo podías imprimir, ¿no? Y generaba una ventaja tremenda comparada con el dibujo a mano. Estamos explicando esto para que vean también la diferencia que nosotros tenemos ahora entre el Revit y AutoCAD. Pero vamos a ir paso a paso para que vamos viendo cómo fue evolucionando los programas de arquitectura, o las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Tras las versiones de AutoCAD, que desde el 83 hasta la actualidad, fue saliendo por años, ¿no? Al comienzo era AutoCAD, bueno, yo empecé a usar AutoCAD desde el 2000, en la universidad teníamos AutoCAD 2000, el primero que vi en mi vida fue el AutoCAD 2000, de ahí anualmente comenzó a salir AutoCAD 2002, 2003, 2004, 2005, bueno, ya todos sabemos la cantidad de versiones que salen anualmente. Ahora estamos en la versión de AutoCAD 2015, como ven en la imagen. Si bien el programa es de diseño en general, lo usamos los arquitectos, lo usan los ingenieros, o lo usan todo lo que tenga que ver relacionado a dibujo técnico. Autodesk en aproximadamente el año 2008, 2007, no recuerdo exactamente, dedicó un AutoCAD especial para arquitectura, el cual se llamó AutoCAD Architecture. En aquella época era Architectural Desktop, creo, que era un AutoCAD con herramientas especiales para arquitectura. Pero era un CAD con nuevas herramientas nada más, no es que sea un programa con otro sistema de trabajo, seguía siendo CAD, de ahí su nombre que es AutoCAD, ¿verdad? El Revit Architecture tenía herramientas como ventanas, puertas, escaleras automáticas, bien. Lo llegué a probar por un tiempo, sí, fue muy bueno, muy productivo, pero seguías teniendo la cuestión de varios archivos. Si bien te los clasificaba, tenías una paleta donde tenías todo tu proyecto por varios dibujos, ¿no? Plano 1, plano 2, que eran archivos independientes. Fue muy bueno hasta cierto punto. Personalmente se me hizo complicado porque, bueno, no me llegó a satisfacer tanto como uno esperaba, ¿no? Creo que se me hacía más complicado que el AutoCAD. La ventaja que tenía es que lo iba haciendo en 3 dimensiones, pero en aquella época hacer en 3 dimensiones en CAD, las computadoras no eran tan potentes, tenía problemas a la hora de visualizar, el corte me lo generaba, pero tenía tantas cuadros de propiedades que se me hizo muy complicado aprenderlo. Y bueno, opté por dejarlo porque no encontraba la productividad que uno busca, ¿no? En el desarrollo de planos, ya que yo también, como les contaba, me gustaba mucho el AutoCAD, traté de aprender ese, pero lamentablemente no lo aprendí del todo. De repente hay personas que lo han aprendido y pueden explicarle mayor beneficios de ese programa. Pero aquí le estoy mencionando al AutoCAD Architecture porque, a su vez, en Estados Unidos había una compañía que era Revit Technology Corporation, donde fueron los que inventaron el Revit, por decirlo así. Su programa el Revit apareció no directamente desde Autodesk, fue, como les digo, una compañía independiente que en el año 2008 también por ahí era la competencia, Revit versus AutoCAD Architecture. Tal vez acá no se vio esa competencia porque nunca llegaron así directamente los programas aquí, nos llegaron muchos años después, o de repente llegaron y no los conocíamos. Bueno, por mi parte yo no los conocía hasta después de unos 3-4 años después de que salieron. Aquí, como ven, apareció el Revit. Autodesk como empresa vio que Revit era muy productivo, ya no tenía el sistema de trabajo CAD, tenía el sistema de trabajo BIM, uno nuevo, que para esa época ya lo venían usando otras empresas, como Allplan, ArchiCAD, que ya muchos también hemos escuchado de esos programas. Y bueno, el último era el Revit, ¿no? Que está fomentando la utilización también del BIM. Pero la ventaja del Revit, que era
apareció con nuevas herramientas de las cuales se distingue por lo demás de que es un programa paramétrico. Un programa paramétrico donde el cual yo relaciono ciertos elementos a otros. Por ejemplo, yo relaciono el muro desde el nivel 1 hasta el nivel 2, ¿no? Ese es el parámetro que yo tengo. Y donde yo cambio la altura a mi nivel de 3 metros, le pongo 5 metros, el muro, ya que está relacionada con esos niveles, va a cambiar la altura tal cual lo indique el nivel. No voy a tener que estar cambiando el nivel y luego manualmente cambiando mi muro. Eso fue la novedad, lo que trajo bastante el programa, lo que lo hizo bien productivo. Y Autodesk decidió comprar el producto, prácticamente compró toda la compañía. Tras la compra del programa, no solamente lo compró y lo utilizó, sino que lo compró, lo perfeccionó. Tras los años fuimos evolucionando del Revit 2008 igualito, ya que pertenecía a Autodesk ahora, lo fueron clasificando por años. Revit 2008, 2009, 2010. En el 2010 o el 2009 creo que apareció ya la cinta de opciones tradicional de ahora del Revit, donde ya es más conocido. Y hasta en la actualidad que tenemos el Revit 2015, ¿no? Ya sabemos que el otro año saldrá 2016, 2017 y cada año que tiene son mejoras considerables para el programa, así que es recomendable tener la versión última. Y también debemos saber que si tenemos el Revit 2015 y tenemos un proyecto que ya se generó en el 2015, no va a poder ser utilizado en versiones posteriores, ¿no? Y ya a muchos les debe haber pasado que yo tengo el 2015 y lo quiero ver en 2014, no se puede. Así que yo creo que es una manera de estar actualizados, porque nada mejor que usar una versión última de un programa, sabiendo las ventajas sabiendo que cada versión nueva tiene más ventajas, más correcciones que la anterior. Bien, aquí es donde vamos a explicar qué es el BIM, ¿no? De todo lo que hemos aprendido, lo que he mencionado anteriormente, vamos a tener un concepto de qué es BIM. Bueno, para empezar, exactamente BIM son las iniciales en inglés de Building Information Modeling, que es el modelado de información para la construcción, modelado de información para las edificaciones, como lo quieran decir. Pero, ¿qué es el BIM en sí? Cuando le preguntan qué cosa es BIM, no, el BIM no es Revit directamente, BIM es un sistema de trabajo. Esa es la respuesta más lógica que podemos dar al BIM. Es un sistema de trabajo integrado, ordenado, coordinado, en el cual tenemos un solo archivo lleno de información, lleno de datos que nosotros mismos le ingresamos, no solamente los arquitectos, sino todos los que estén relacionados a la construcción de un edificio. Tenemos, por ejemplo, el arquitecto que ve en ese archivo. El arquitecto ve en ese archivo un edificio con volumetrías, con ambientes, con dobles alturas, con materiales, con texturas, todo lo que al arquitecto le interesa saber de un proyecto, todo lo que el arquitecto aporta a través de su experiencia en el desarrollo de un proyecto. Uno contrata a un arquitecto porque quiere tener un diseño bonito, fuera de lo común, que no sean simplemente cajas cuadradas, sino que tenga cierto diseño armonioso, ¿no? Donde ya los arquitectos conocemos bastante de este tema. Pero necesitamos plasmarlo digitalmente, para eso el BIM nos ayuda bastante porque tenemos toda esa información para los arquitectos en un solo archivo. Pero a su vez tenemos otro profesional que forma parte de la construcción del edificio. Tenemos a los ingenieros, tenemos al ingeniero estructural, que va a ser el encargado de hacer que el edificio no se venga abajo, de que el edificio esté resistente, que sea sismo resistente, y él va a necesitar tener otros datos. A él no le va a interesar tanto lo que le interesa al arquitecto, él creo que no le va a importar si el piso es de madera o es de cerámico, no le va a interesar, él va a pensar en qué material va a estar hecho el piso, de cuánto de fierro va a tener ese piso, las columnas, no le interesa si van a estar revestidas de cierto material o no, a él le interesa cuánto va a soportar esa columna, cuánto va a cargar esa columna, ¿verdad? Entonces ellos necesitan en el mismo archivo tener esa información. ¿Por qué necesitamos tenerlo en el mismo archivo? Para estar coordinados entre todos, porque de nada sirve que el arquitecto haga un plano en un programa, venga el ingeniero que lo ha hecho en otro programa y a la hora de juntar las dos informaciones pues, totalmente diferentes, no coinciden, chocan, la columna se movió y uno no se enteró.
o cambió el piso y la capacidad por de la columna ya no es suficiente, necesita más, va a ser más grande y todos esos problemas que nos ocasionan. En cambio, en este sistema de trabajo nuevo BIM, vamos a tener todos los cambios en un solo archivo. Cada vez que pase algo en una modificación, va a afectar a todo el proyecto. El ingeniero va a saber que se está modificando o el arquitecto va a saber que esa columna está creciendo. Y desarrollarlo en el tiempo real, ¿no? Desarrollarlo en el mismo momento del cambio. No esperar una fecha para juntar todos los archivos y darnos cuenta de todo lo que no coincidimos, que es más tedioso corregirlos. Entonces, tenemos aquí el arquitecto que está usando el mismo archivo para ver para ver su especialidad como profesional de arquitecto. Tenemos al ingeniero estructural que en el mismo archivo ve todo relacionado a su experiencia, ¿no? Ve todo relacionado a lo que es columnas, vigas, capacidades portantes. También tenemos a los ingenieros mecánicos, que son los encargados de los aires acondicionados, la calefacción. Ellos tienen que saber el volumen del ambiente, cuánto de aire acondicionado va a necesitar, cuánto de luz va a tener, en caso de ser ingeniero eléctrico. Necesita saber ciertos datos de los ambientes para poder aplicar todos sus conocimientos, y no pueden estar haciendo trabajos individuales. Imagínense, ya tenemos hasta ahorita el arquitecto, el ingeniero estructural. Ahora viene el ingeniero eléctrico, que va a tener que poner sus luminarias. Vamos a tener también el ingeniero sanitario, que va a tener que pasar sus tuberías. El ingeniero mecánico, que va a tener que pasar sus ductos de aire acondicionado. Tenemos 5 profesionales, y si no trabajan en un solo archivo y cada uno trabaja en su propio archivo, no se va a enterar de qué está haciendo el otro, ni de dónde está pasando el otro sus tuberías, ni de dónde el otro está bajando sus ductos, ni por dónde está poniendo sus luminarias. Y en el peor de los casos llega el día de la reunión, se juntan todos los profesionales, cada uno con su plano hecho en su programa individual o de la manera que uno haya querido hacerlo. Juntan, fusionan todo y ven que no, acá está chocando el tubo de desagüe con tu aire acondicionado, muévelo tú, no, muévelo tú, y empiezan los problemas. Tenemos el sanitario, que su montante no cumple, su red de desagüe tiene una pendiente con la cual el arquitecto modificó el ancho del ambiente y ahora esa pendiente ya no sirve porque se ve a través del techo. Y son todos esos problemas que bueno, de que van a ocurrir porque todos necesitamos, cada especialidad necesita un espacio para pasar sus tuberías, ya sea, ¿no? Sus ductos. El arquitecto también tiene que estar consciente de todo esto y proporcionarles espacios disponibles, ductos mecánicos, ductos sanitarios, para que pasen sus tuberías, para que pasen su aire acondicionado, para que pasen sus luminarias, ¿no? El ambiente que necesitan, crearles un falso cielo donde puedan colocar las luminarias ordenadamente. Y bueno, para esto necesitamos estar coordinados, necesitamos tener mucho criterio a la hora del diseño también, pero es más fácil si todos trabajamos en un archivo, donde todos estamos viendo qué pasa en el tiempo real, qué está pasando con el proyecto en ese momento, porque yo quiero modificar algo y se tienen que enterar los demás, porque si no se enteran ellos van a continuar modificando o van a continuar, desarrollando su sistema de redes en un plano que no está actualizado, y eso, bueno, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero total. De este mismo modelo, como estamos hablando, ya tenemos los 5 profesionales. Con este sistema de trabajo BIM los tenemos a los 5 en un solo archivo, trabajando coordinadamente, ordenadamente, y tenemos que generar información, tenemos que generar documentación. Para esto los arquitectos tenemos que generar información de cantidades, tenemos cantidades de puertas, cantidades de ventanas, ¿no? Ambientes, nombres de ambientes, codificación de ambientes, todo lo que se necesite para la presentación de un plano de arquitectura. Los ingenieros van a necesitar la cantidad de fierros que se necesite, la cantidad de volumen de concreto, todas ciertas cosas. Y bueno, todo lo que sea relacionado al tema de estructural. Los sanitarios van a tener también que generar una información de cuántas tuberías cuántos metros lineales de tubería van a usar, cuántos codos, ¿no?, sanitarios van a utilizar. Tienen que generar una serie de información. ¿Para qué? Para generar los costos y presupuestos del edificio, porque lógicamente va a haber personas los que invierten en la construcción del edificio. Ellos son los más interesados no tanto en los problemas de cada especialidad, sino que van directamente al punto de costos. ¿Cuánto me va a salir este edificio si yo hago esto? ¿Cuánto me va a salir el edificio si yo elimino un baño?
¿Cuánto me cuesta si yo no le pongo este piso? ¿Cuánto me va a salir si yo le quito algo, si yo le pongo algo, si yo le adiciono algo? Imagínense hacer este cambio, que ellos digan, no, ya, ¿saben qué? Necesito ahorita los datos porque voy a decidir si voy a poner o no poner este baño, por ejemplo. Y tú le das un dato, el ingeniero estructural le va a dar otro dato, y todos le vamos a dar datos diferentes de distintos planos, que él va a recibir unas cifras que no coinciden, va a estar diciendo, ya, ¿y qué? ¿A cuál voy a hacer caso? ¿Al arquitecto, al ingeniero o al sanitario? No. Para eso necesitamos tener todo en un solo proyecto. Cuando todo se hace en un solo proyecto y se quita algo, toda la información va a cambiar instantáneamente, así de rápido. ¿Por qué? Porque la información que le hemos dado simplemente se la estamos quitando y ya que es un programa donde la información es instantánea, simplemente quitas uno y va a restar ese uno y te va a dar la información exacta. Para esto los inversores, las personas que invierten en el proyecto van a saber cifras exactas, van a estar más seguros de su inversión, si les conviene o no les conviene. Y bueno, como les digo, todo esto va a ser en un tiempo único, ¿no? Un tiempo real. Nos va a ahorrar bastantes reuniones que no son nada productivas. Tenemos la fabricación también el Revit nos va a dar, el sistema BIM mediante el Revit nos va a dar la posibilidad de crear piezas del proyecto únicas, mandadas a fabricar, ya sea bloques de concreto, escaleras prefabricadas, vigas prefabricadas, todo lo que sea mandado a hacer con unas dimensiones previas. Podemos cuantificar eso, podemos crearlas y tener ahí en el archivo, todo en el mismo archivo. Le estoy hablando de que no cada uno va a trabajar en su especialidad, en su programa, no, sino que todos van a estar en un solo programa adicionando información. Y toda esa información a la larga nos va a ser beneficiosa de tomar decisiones, de hacer cambios y bueno, hacer que el proyecto se termine más rápido. La construcción 4D, 5D es el proceso constructivo digitalmente, ¿no? Como les digo, el desarrollo del proyecto virtual, o sea, cómo se va a desarrollar la construcción antes de que sea real, cómo se va a ver digitalmente, ¿no? Y es un proceso constructivo digital en el cual vamos a poder apreciar cómo va a ser la construcción. Lógicamente necesitamos tener datos del edificio para ver cuántas fases va a tener el edificio. Por ejemplo, son un edificio de 10 pisos y queremos empezar con los 2 primeros pisos. Entonces tiene que haber una serie de fases donde voy a hacer el primer piso, segundo piso, y en la segunda fase voy a hacer el tercero y el cuarto piso, pero tengo que ir viendo cómo se va a desarrollar. Y para eso el sistema BIM nos ayuda con el Revit, que también tiene una opción para hacer fases. Tenemos adicionalmente programas como Navisworks, que también nos va a ayudar a todo eso, ¿no? Que forma parte del sistema de trabajo BIM también. Bueno, ya vamos a tener todos los beneficios, datos, construcciones. Estoy mencionando los más importantes para que vean cómo nos va a aliviar no solo a los arquitectos, sino a ingenieros, a los inversionistas, a tener un edificio en tiempo récord, tener un edificio a menor precio porque vamos a ahorrar gastos en corrección de planos, vamos a ahorrar gastos en corregir incompatibilidades. Imagínense que ustedes están construyendo el edificio y las incompatibilidades nunca se vieron en los planos, pero se ven en la obra. Construir o modificar algo en una obra es demasiado costoso. Y que te digan que esa columna no iba ahí, que te digan que la columna era 1 metro más a la derecha y que nadie se enteró, que se pasó por alto, que los planos nunca estuvieran compatibilizados, va a ser una pérdida total de dinero y lo más importante que es el tiempo, ¿no? Para esto necesitamos el BIM como es un sistema de trabajo. El BIM no es el Revit del programa, sino que el BIM es el sistema de trabajo que nos va a ayudar a todos a que las construcciones de aquí en adelante sean más rápidas, más productivas. Por la misma demanda que hay también en la actualidad, los plazos, ellos creo que ya se enteran de los plazos de qué beneficioso es el BIM y te van a solicitar a las empresas que el edificio se realice ya no de repente en 4 o 5 meses, sino que se realicen en 3, 2 meses. Y tenemos que saber, tenemos que conocer del programa para poder satisfacer al cliente con lo que nos solicita y no simplemente hacerlo rápido y presentarlo ya, sino que presentar un proyecto de calidad sin interferencias, sin nada, porque de nada sirve presentar algo rápido si igual está mal. ¿De qué nos va a servir? Nos va a generar gastos, nos va a generar pérdida de tiempo en el momento de la construcción.
Bueno, acá les voy a dejar un video para que ustedes puedan ver gráficamente cómo es un proceso con el sistema BIM. Es un video de la empresa Autodesk. Si lo han visto, muy bien. Si no, los que no lo han visto van a poder apreciarlo recién. Bueno, les voy a dejar ver el video y para que puedan entender mejor, ¿no? Bueno, muy bien, como han podido apreciar el video, ha sido una explicación de todos los que les he dicho, más gráfica, más ilustrativa. Y con esto estamos terminando la sesión 1 del capítulo 1. Muchas gracias.